Hola, hola, buenas noches. Qué lindo tenerles en un nuevo podcast en un mismo sentir. Y hoy, por ser el mes del amor y de la amistad, tenemos invitados muy especiales y ellos son los líderes del Ministerio de Parejas. El hermano Rafa y nuestra querida hermana Yuli. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, Sandrita. Bendiciones a todos los que me escuchan. Muchas gracias, Sandrita, por la invitación. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición y edificación para todas las parejas y los noviazgos que nos están viendo esta noche. Amén, amén. Sé que el Señor se va a gloriar en este hermoso tiempo y sabremos que será de mucha edificación para las parejas, para el noviazgo, porque traemos un tema muy interesante, un tema muy importante en la relación como parejas, como novios, y este es la importancia de la comunicación efectiva en un matrimonio y en un noviazgo, partiendo siempre desde bases bíblicas. Y el tema que traemos hoy es la importancia de la comunicación efectiva en un matrimonio o en un noviazgo, basándonos siempre desde principios bíblicos. Dentro de este tema es muy importante primero conocer el concepto de qué es una comunicación efectiva, hermana Yuli. Una comunicación efectiva es cuando nosotros hablamos e interactuamos con otra persona de manera... como le digo, de una manera fluida, de una manera correcta, concreta, para que nosotros podamos entender y también hacernos entender, ¿no? Usando un lenguaje simple, un lenguaje y también es bueno, Sandrita, no solamente es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal. También habla de esa comunicación efectiva, ¿no? De cómo tomarla, de cómo hacerla, de cómo realizarla, teniendo en cuenta también ciertos parámetros, los valores, sin faltarnos el respeto, de pronto sin gritarnos, adecuar nuestro tono de voz ante la situación, sin perder el control, siempre sabiendo que como personas cristianas, como hijos de Dios, pues nosotros es lo que tenemos que transmitir siempre al momento de una comunicación efectiva. Bueno, y para llegar a una madurez ya en el matrimonio, porque sé que también pasaron por un tiempo de noviazgo y sé que van a querer escuchar un poquito de cuánto tiempo fue su noviazgo, cuánto tiempo tienen casados, hermano Rafa. Sí, prácticamente tenemos 16 años de casados, 19 años ya incluidos los años de noviazgo. Sí. Es una historia bonita, se podría decir, ¿no? Como nos conocimos en el trabajo. Le hemos contado ya algunas veces cuando hemos tenido actividades de pareja, hemos dado nuestro testimonio. Y así hemos venido por este camino que no es fácil, es un camino difícil y complicado, el matrimonio, pero cuando estamos con Dios es mucho más fácil llevarlo, es mucho más llevadero y no quiere decir que somos perfectos, como muchos piensan o como muchos creen, ¿no? Tenemos nuestras fallas, nuestras discusiones, nuestras peleas. Con la ayuda de Dios hemos podido caminar, hemos podido seguir adelante, ¿sí? Y tengo un versículo muy bonito, ¿no? Que está en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Entonces, eso nos da a entender, ¿no? que a pesar de las dificultades y a pesar de las fallas, siempre tenemos que estarnos soportando, tenemos que estarnos perdonando, a pesar de las circunstancias. Porque vuelvo y repito nuevamente, ¿no? Me vuelvo a encajar en la parte de ese tema, ¿no? A pesar de ser cristianos, no quiere decir que no discutamos, que no tengamos peleas, ¿sí? Antes más bien tenemos que saber soportarnos, como dice el versículo, y poder llevar esta situación del matrimonio mucho más adelante, mucho más adentro y junto con Dios. Si de pronto un hermano que está tiene dificultades, ese es el momento yo le digo, ahí es cuando tiene que más orar, más ponerse en la presencia de Dios para salir adelante. Amén. Entonces, como base, pues siempre tener a Dios en nuestra vida. Hermana Yuli, dentro de la comunicación efectiva, ¿cómo usted considera
que es más factible reflejar el carácter de Dios? Yo creo que, Sandrita, como base fundamental en nuestro carácter, en nuestro diario vivir, en nuestro accionar, nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que reflejar eso. Nuestra vida cristiana, cómo es Dios. Él no es una persona agresiva, Él no fue una persona que de pronto discutía o siempre estaba en conflicto, o si alguien le tiraba una piedra, Él tiraba 7, no, o sea, Él siempre fue, y es lo que nosotros tenemos que reflejar en nuestras vidas, ¿no? Un ser perdonador, un ser de amor, un ser de luz, un ser que a pesar de las dificultades siempre perdonaba, ¿no? Eso es lo maravilloso de Dios y lo maravilloso de tener un matrimonio edificado en la roca que es Cristo Jesús, ¿no? El hecho de nunca decir, bueno, tuvimos esta discusión y hasta aquí llegó. O sea, yo creo que eso Dios nunca nos ha enseñado. O sea, Él nos ha enseñado a persistir, a resistir, a estar ahí, a que el matrimonio sea una lucha constante. Sí, es verdad, porque somos seres humanos y como seres humanos muchas veces esta carne nos hace de pronto cometer errores, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de ser sus hijos. Al contrario, cuando pasan este tipo de situaciones es cuando nosotros nos damos esa oportunidad o se da la oportunidad de tener una búsqueda mucho más efectiva con Él, ¿no? Una búsqueda más certera, una búsqueda más profunda, una búsqueda de respuestas, una búsqueda de qué hacer, Señor, en este caso. Permíteme no flaquear, permíteme seguir adelante, permíteme atravesar esta situación contigo, de tu mano, no me sueltes. Que la fe y el amor sean el motivo para yo seguir adelante con mi matrimonio, para yo seguir adelante con mi hogar. Porque a veces nosotros pensamos o creemos que porque somos cristianos, como decía Rafa, nosotros como pareja no peleamos, no discutimos. Entonces, eso está, como dice la pastora, eso está muy lejos de no hacerlo. O sea, nosotros tenemos nuestras peleas, tenemos muchas diferencias, somos de carácter sumamente distinto y eso es lo que nos hace compartir al mismo tiempo. Porque imagínense que seamos del mismo carácter o tengamos el mismo temperamento, entonces como que no habría esa química. Entonces, hasta en eso Dios nos perfecciona, poner un A con un B, imagínense, y así hacer un complemento. Entonces, yo siempre digo, en el matrimonio, un matrimonio sin Dios es nada. O sea, es como sentirnos vacíos, porque es el esposo y la esposa, y Dios es como el techo. Entonces, sin ese techo, sin esa cobertura, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Quién nos ampara de las situaciones que se nos presentan a lo largo del matrimonio? Porque hay una promesa. Cuando usted se casa, hay una promesa. Yo siempre digo, mire, y uno de los versos bíblicos que yo aprendí, y fue el primero que yo aprendí cuando nosotros atravesamos una situación como matrimonio sumamente difícil, es: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hoy por hoy yo veo esa promesa de Dios cumplida en mi vida. Mis hijos sirven, nosotros servimos. Entonces yo digo, Señor, gracias, porque cuando yo te conocí, este fue el verso bíblico que me enamoró. Y hoy por hoy, no doy por sentado todo, pero hoy por hoy, o sea, se cumplió, su promesa se cumplió, mi matrimonio pudo ser salvado por obra y gracia, por Él, por su amor, por su misericordia, porque son nuevas cada día, nos renueva cada día. Y hoy por hoy estamos aquí, Sandrita, tenemos el 14 de febrero cumplimos 16 años de matrimonio, 16 años de lucha constante, de estar ahí, pero felices de poder haber encaminado nuestro matrimonio con Dios. Saber que sus hijos también pues llevan ese camino, ven en ustedes ese ejemplo, esa es una recompensa muy bonita para ustedes como matrimonio. Amén, amén. Sí, de verdad que eso es gratificante. Hubo un culto de sábado, Sandrita, que yo vi cantar a Sarita y a Rafaelito tocar en el altar. Yo lloraba. Sí, fue, como le digo, yo le decía, Señor, por lo que tanto oré, se dio. Entonces, verlos servir a ellos es como, gracias, Señor, tú eres maravilloso. La recompensa está ahí, o sea, verlos servir, verlos apasionados, porque no es el hecho de que están ahí, que sirven, ¿no? O sea, nosotros que estamos casa adentro, vemos, por decir, el esfuerzo de Rafael en tocar un bajo, el poder ensayar,
Sarita tiene su voz y ese don y ese talento se lo ha dado Dios. Ella nunca ha estado en una escuela de canto o algo, o sea, es algo que Dios les regaló a mis hijos y es algo que yo atesoro y valoro y siempre fomento en ellos el hecho de poder esforzarse, el hecho de Dios te dio el talento. Entonces, si Dios te dio el talento, no te preocupes porque a veces ellos en los ensayos, cuando a Rafael todavía le cuesta un poco y él como que se ofusca o como que se estresa y se preocupa y yo siempre le digo, Rafael, Dios te dio el talento, si Él te dio el talento, pues Él te va a respaldar, solamente tranquilízate, ora, pídele a Él y todo va a fluir. Entonces, estar ahí haciendo ese acompañamiento a ellos en las cosas del Señor, créanme lo que eso no tiene precio. Claro, y otra cosa, nos salimos un poquito del tema, pero volviendo al tema, hablamos del carácter de Dios, ¿no? Y en este caso, a quien pudimos evidenciar, o podemos evidenciar por medio de la Biblia, es el carácter de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hablamos de la comunicación efectiva, ¿sí? Que debería ser comunicación efectiva y asertiva, ¿sí? Porque muchas veces podría ser la comunicación efectiva, pero no podría ser asertiva, ¿no? Entonces debería ser efectiva y asertiva, ¿sí? Entonces yo pongo un ejemplo, el de cuando iban a apedrear a la mujer que había adulterado, ¿sí? Entonces o sea, yo no veo qué manera más importante de comunicación, ¿no? Afectiva y asertiva de Jesucristo, ¿no? Porque Él simplemente lo que hizo fue trazar una raya, ¿sí? Y decir, o sea, darles a entender y decirles que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. O sea, el que no entiende eso o el que no puede entender ese tipo de mensaje o de comunicación que Él dio, o sea, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero, o sea, con la paz, o sea, como yo me imagino en ese momento, ¿no? En qué paz estaba, con qué tranquilidad, porque prácticamente era para ver qué decía o turbarlo o ver cómo iba a reaccionar, ¿no? Todo el mundo, porque quería juzgarlo. Ya sabemos que en ese tiempo ya estaban queriéndole hacer la casita a Jesucristo, pero Él cómo responde, ¿no? ¿Qué dice? O sea, el que esté libre de pecado lanza su primera piedra. O sea, qué bonito, ¿no? Entonces todos se van y lo que le dice ahora a ella. Y poder entender esa reacción, y es que Jesús estaba tan en intimidad con el Padre. Y yo siempre recuerdo a mi abuelita cuando ella veía las discusiones pues entre sus hijos y todo, a veces entre hermanos, todo. Y ella siempre decía, tú métete con alguien que ore y no te va a responder. ¿Por qué? Porque su presencia está tan conectada con el Padre que no va a tener ganas. Cuando estamos en la presencia del Padre, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mantenernos así, sentir esa calma, sentir esa paz, sentir ese gozo. Pero cuando no estamos en oración, cuando no estamos leyendo la Biblia, cuando no tenemos esas bases sólidas en nuestro matrimonio o incluso en cualquier otra relación, lo primero que viene es la agresividad. O sea, uno es más bravo que el otro, uno grita más que el otro. Entonces ahí se lastima. Y ahí volviendo a la historia, pues realmente ella estaba lastimada, la mujer apedrada estaba lastimada. Pero Dios con tanta sabiduría, con tanto amor, la levantó y la dejó libre sin juzgarla. Claro, simplemente le dijo, levántate, arrepiéntete y no vuelvas a hacerlo otra vez. Entonces prácticamente quedó libre de sus pecados y quedó libre de ser apedrada en ese tiempo, ¿no? Y a veces lo tomamos así a la ligera, ¿no? Pero sabemos que en ese tiempo un pecado de adulterio era lo peor, ¿no? Y no me quiero pasar aquí también de el versículo muy hermoso que está en Efesios 5, 29, que nos dice, pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Asimismo también lo hace Jesucristo. O sea, yo no odio mi cuerpo, o sea, yo no haría por lastimarme a mí mismo, ustedes no harían por lastimarse a ustedes mismos, ¿verdad? Más bien nosotros nos cuidamos, nos alimentamos bien, estamos gorditos. Entonces, si hacemos ejercicio, pues le meto la cuñita, tomamos fusion para ponernos pilas.
pero nos cuidamos, ¿no? Entonces, así mismo, dice, Jesucristo cuida a su iglesia. Entonces, que no estamos abandonados, no estamos lejos. Él está siempre pendiente de nosotros. Sino que yo creo que ahí sí falta un poco de nosotros, ¿no? Falta de nosotros, de entender la comunicación que nos quiere dar el Padre por medio de la palabra. Sí, porque a veces está aquí. Ese es el manual. Yo en una ocasión lo decía en una prédica que había hecho y decía, cuando compras un juguete, compras un artefacto, todo viene con un manual. Y si te interesa saber cómo, coges y lo lees. Pero, ¿qué pasa con la Biblia? Sabemos que está la verdad, la vida. Y tenemos tantas aflicciones, tantos problemas, incluso en el matrimonio y en ocasiones, cuando estás en la carne, cuando no estás en Cristo, te vas con tus amigos, estando fuera, en la carne, pues, las miradas, otras personas pueden aparecer, un mensaje, una llamada, algo. Puede ser el tentativo también para que tu matrimonio vaya decayendo y no tenga esa fortaleza, sino te riges al manual. Correcto, así es. Y muchas veces también decimos, ¿no? Justamente tuvimos la cena de parejas. Ay, sí, qué bonito, cuéntanos un poquito. Para y invitar a todos aquí. Y mira, justamente yo decía, ¿no? Yo lo dije en la reunión que no está grabada, me parece, o no recuerdo bien, yo decía, ¿no? O sea, hay escuela para graduarse de matemática, en física, de ingeniero, de lo que sea, pero no hay una escuela para ser esposos y para ser padres, ¿no? Pero, o sea, vuelvo y hago la reflexión, ya la he hecho varias veces, pero nuevamente, Sandrita, me vuelves a tomar, ¿no? Que aquí está el manual, ¿no? O sea, decimos, no hay un manual, pero sí hay el manual para cómo poder llevar bien el matrimonio, cómo poder ser buenos padres, cómo poder caminar en los caminos rectos, ¿no? Del Señor. Como herramientas para una comunicación efectiva, ¿ustedes qué considerarían también implementar en el matrimonio? Bueno, es primordial, Sandrita, la escucha activa. No es que, a ver, yo estoy hablando o le preguntas algo de pronto, en este caso yo a Rafa a veces no suele pasar, que le digo, Rafa, pero sí me estás escuchando, y a veces está leyendo o está trabajando en la computadora o está en el teléfono, ¿no? Y me dice, sí, te estoy escuchando. Y luego yo le vuelvo a preguntar y me dice, ¿qué cosa? Entonces, eso no es una escucha efectiva. O sea, él está concentrado, o sea, su mente está en lo que está haciendo, ¿no? Pero su oído, su audición está lejos de lo que yo le quiero decir. Entonces, ahí esas cosas por decir, ahí es cuando nosotros a veces tenemos por ahí nuestros inconvenientes, porque yo le digo, pero escúchame, pero mírame. ¿Sabe algo? Que disculpe que le interrumpa. Justo estaba un día con uno de los niños y yo estaba escribiendo y los niños, pero escúchame, hermana Sandrita, pero sí te estoy escuchando. Y me coge la cara y me dice, pero escúchame con los ojos, escúchame. Entonces los niños también... Es que es real, Sandrita. Si una persona, yo siempre digo, mira, para una buena comunicación, mira los ojos. Cuando tú miras a los ojos a una persona, eso habla mucho, porque, o sea, te está poniendo atención. Y es lo que a veces se necesita en el matrimonio, cuando es una escucha, ¿no? Que te miren los ojos, que sepas, que tú estés segura que él te está escuchando, que lo que tú le estás transmitiendo, o sea, te está poniendo atención, porque si no... O sea, estamos hablando, a veces los hombres dicen, no, es que las mujeres hablan como locas, no es que hablamos como locas, sino que nosotros somos bastante depresivas, que es otra cosa. Entonces, a mí sí, eso sí como que me molesta un poco, ¿no? Cuando yo siento que hablo y no me están poniendo atención, o sea, siento que estoy hablando en vano. Y a veces él me dice, pero repíteme, no te voy a repetir, yo te voy a hablar una sola vez, no te vuelvo a repetir porque no me estás poniendo atención. Entonces, son cosas que a veces nosotros decimos, son cosas chiquititas, no, o sea, pero se van acumulando. Exactamente, se acumulan en el corazón, o sea, se anidan y eso llega a un momento que uno como que explota, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante eso, para mí es importantísimo, una escucha activa, una escucha efectiva dentro del hogar, y lo mismo pasa con los hijos. O sea, a veces nosotros damos, sí te estoy poniendo atención, Rafa, sí te estoy poniendo atención, pero, o sea, en realidad no, y eso no, nos aleja un poco, ya con el tiempo nos aleja de nuestros hijos, porque no es que mi mamá no me pone atención, entonces, ¿para qué le voy a contar? Entonces eso también afecta. No se crea esa confianza. Exactamente, o sea, no se crea ese vínculo de mamá, me pasó esta situación y yo te la voy a contar.
Entonces no se crea eso, porque ¿para qué le voy a contar a mi mamá si no me está poniendo atención? Entonces son cosas que parecen mentira, pero también afectan mucho en el matrimonio, ¿no? Hablando ya como parejas, como papá. Y en el noviazgo también es importantísimo. Es súper importante porque es ahí cuando estamos en esa etapa del enamoramiento, Ay, de todo es querer. bonito. Claro, pues. No, pues ahí nos escuchan hasta de más. Ahí escuchan hasta. Cuelga tú. Sí, ahí escuchan hasta demasiado. Entonces, pero hay tiempos y tiempos, ¿no? A veces ya con el transcurrir de los años de esta etapa de enamoramiento, esto como que se pierde, y a veces ya cuando llega el matrimonio se pierde aún más. Entonces, por eso siempre es importante igual recordarle al esposo, ¿no? Mírame, escúchame, pero mírame que te estoy hablando, o sea, ponme atención. Así sea que es algo pequeño, así sea que no sea importante, porque a veces dice, no, no es importante. O sea, no es importante para ti, pero para mí sí es importante. Entonces, validar, a eso voy, a validar lo que yo le quiero transmitir, lo que yo le quiero decir. La escucha activa es eso, o sea, exclusivamente o justamente es eso, ¿no? O sea, mirar de frente, ¿sí? Y escuchar con los oídos y con la mirada, ¿sí? Ver las expresiones de la boca, porque inclusive ahí, si vemos expresiones y vemos expresiones de enojo, entonces podemos nosotros también identificar que hay un malestar dentro de la otra persona. Y si vemos de pronto nos están comunicando algo y estamos viendo expresión de alegría, entonces es diferente, ¿no? Entonces podemos nosotros también cómo saber reaccionar, ¿sí? En Proverbios 18:13 nos dice, al que responde sin haber escuchado, la palabra es fatuidad y vergüenza. O sea, si alguien me dijo, como ella estaba diciendo, no, está que me habla y me habla, yo le respondo, sí, o sea, eso no está bien, ¿sí? Porque realmente no le estamos poniendo atención. Y no inclusive, o sea, cualquier persona, hermano dentro de la iglesia o una persona X, o sea, tenemos que aprender, ¿no? a tener una escucha activa. Y es activa es porque tiene que estar el oído y la mirada a la persona, ¿sí? Entonces, por eso es importante también la escucha activa, como tú decías, mi amor, ¿sí? Y la parte corporal, también, ahí viene también acompañado de la parte corporal, porque si yo te estoy mirando, Sandrita, y tú, yo sé que me estás escuchando, me estás mirando, estás así, yo siento que me estás escuchando por obligación, y que estás como aburrida, y yo estoy que muevo las manos y me muevo porque yo soy así, y cuando converso y hago esto, y hago lo acá, y gesticulo, o hago la mímica de cómo fue la situación, entonces, y que estés como así, como que, o sea, siento como que, o sea, le estoy hablando a la pared, o sea, me estás mirando, me estás escuchando, pero, o sea, no, como que no hay esa conexión. Entonces, sí es importantísimo eso. Y como antes yo te decía, Sandrita, a veces son pequeñeces, pero para nosotros, o sea, para mí es importantísimo. Yo te hablo de manera personal. Para mí es sumamente importante que a mí Rafael me escuche. Cualquier situación, porque a veces incluso son situaciones que no son del matrimonio, son situaciones que son ajenas a nosotros, pero incluso del ministerio. Exactamente. También no solo su ministerio, Exacto. Su ministerio como esposo, sino también llevar a cabo. Exacto, o sea, para ponernos de acuerdo, por decir, en alguna actividad de pareja, o sea, para ponernos de acuerdo, a ver, Rafael, siéntate aquí, mira, vamos a hacer esto, o él me dice, mira, a ver, ¿qué te parece? No, a mí sí, ¿y qué te parece a ti? No, sí, o sea, ponernos de acuerdo, simplemente. O sea, yo a veces les digo, bueno, comunicarse es algo tan simple y a la vez es algo tan... que cuesta, a veces cuesta, porque a veces no nos ponemos de acuerdo. Incluso vienen patrones desde la niñez. No me enseñaron a cómo expresar. Exactamente. Cómo no sé cómo escuchar, no sé cómo hablar, sí. no sé cómo Solo hacer para que la otra persona me escuche o para que la otra persona me preste atención. Y a veces que viene ahí los gritos. Esa es la manera que yo cuando era chiquita, yo gritaba y mi papá me ponía atención cuando yo gritaba. Entonces ya, como eso de ahí nunca lo pude trabajar en mi niñez, entonces ya llega la adultez, llega al momento de nosotros ser esposa, ser mamá, entonces ahí vienen los conflictos. No, yo le grito porque si yo le grito, yo sé que él voy a llamar su atención y sé que él me va a responder y yo le voy a gritar. Pero para que él me preste atención. Cómo fue la niñez Exactamente. De él, que si cuando le gritaban, él se defendía. Exactamente. Por eso es bueno la comunicación siempre desde el noviazgo. A ver, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue mi vida? Yo viví esta situación, tú viviste esta situación, para juntos poder llevar luego en el matrimonio, un matrimonio mucho más llevadero, un matrimonio donde todas estas cosas que nosotros vivimos o venimos arrastrando desde nuestra niñez
poderla sanar. Hay un problema principal en los noviazgos, ¿no? Y sobre todo eso en la comunicación. Todo noviazgo, ¿cómo comienza? Todo es bonito. Y entra Por los ojos. Entonces, estamos buscando siempre a la persona más guapa o a la persona más agradable. Entonces, siempre nos enfocamos en eso, ¿ya? Pero nunca vemos o nos enfocamos en cómo son en realidad, cómo son en la casa, ¿sí? Porque, tal como nos dice el pastor siempre, los cristianos son en la iglesia una cosa y en la casa otra, ¿no? Y así mismo son los novios. Dentro de la relación siempre lo más bonito, lo más que te compra el chocolate, que te compra las cositas, siempre dando lo mejor, ¿no? Pero no sabemos qué conflictos vienen de la casa, como decía mi querida esposa, que a veces vienen, y como usted decía, ¿no? Venimos arrastrando cosas desde niños, ¿no? Viendo cómo nuestros padres se trataban, cómo el papá trataba a la mamá, cómo la mamá trataba al papá. Entonces, la falta de identidad, querer encajar, de pronto en el noviazgo, mis amigos ya hicieron esto, y a veces sin querer como seres humanos, pero solo por querer encajar o quedar bien. Entonces ya estamos siendo, claro, no estamos siendo íntegros o legales a nuestro sentir, sino correcto. Entonces, no hay una comunicación. Y yo siempre he pensado, ¿no? Que cuando hay un noviazgo, yo creo que un año, o sea, es mi pensar y mi sentir, y de pronto así me educaron, no dentro de mi casa, afuera, en los grupos juveniles, pero que cuando uno tiene un noviazgo, deberíamos estar primero un año conociéndonos, sin caricia, bueno, por ahí agarrar la manito, ¿no? Pero sin besos, sin caricia, sin nada, para realmente conocer a la persona. Porque sí, cuando hablamos de este tema, la sexualidad entra y opaca todo lo que tiene que ver carácter y otras cosas. Entonces, y hablando de la sexualidad, no solamente tener las relaciones, ¿no? Sino que con un beso, un abrazo, una caricia, ya estamos hablando dentro de las etapas de la sexualidad, ¿no? Entonces, eso cubre o eso da una emoción falsa del noviazgo. Entonces, primero deberíamos tener un noviazgo, pero tener un noviazgo de amistad, o sea, entrar en esa etapa donde conversamos y decimos, yo crecí así, yo de niño fui así, y yo cuando me pongo bravo soy así, porque ser amigos, todo puede ser bonito ya, pero conocer el lado cuando la persona se enoja, cuando la persona se exalta, es ahí cuando realmente conocemos a la persona. Entonces, dentro de esa etapa debería ser. Y ya después que si vemos cómo conocimos, cómo la persona es cuando está enojada, cómo es cuando está alegre, cómo es cuando no le gusta algo. Entonces, realmente cuando ya conocemos y aceptamos que podemos compartir o convivir con esa persona, ahí sí ya se debería venir la segunda etapa del noviazgo, que ya ahora sí ya podría ser los besitos y cosas así, hasta llegar a su punto donde ya deben hacer el compromiso de matrimonio, ¿no? Donde ya deben casarse y ahí sí ya pueden cumplir todas las etapas de la afectividad, ¿no? Entonces, eso también va involucrado dentro de la comunicación efectiva y asertiva. Porque desde ahí fallamos, desde que cuando entramos en un noviazgo, desde ahí ya estamos fallando. Porque no queremos conocer a la persona, porque queremos como vamos al mundo, no, es que porque vamos a la playa, vamos allá, vamos al cine, todo lo bonito, pero nunca vemos lo malo, cuando está bravo, cuando hay necesidades, Entonces, eso realmente es lo que se ve en el matrimonio, porque el matrimonio no todo es color de rosa, realmente es cuando ya viene que hay que comprar la refrigeradora, que la cocina, y todo eso y todo se va sumando, y es que ya vienen las cargas realmente, ¿no? Entonces, obviamente se manejan con responsabilidad, y mucho más aún cuando ya vienen los niños, ¿no? Porque los niños es una responsabilidad, eso sí es una responsabilidad sumamente que nos merece toda nuestra atención. E inclusive como pareja sabemos que cuando viene un niño se descuida por un tiempo la relación de pareja y tenemos que estar preparados para esa etapa, porque es una etapa que tenemos que pasar, una etapa de descuido, porque todos nos concentramos en el niño y sobre todo más la mujer, ¿no? La mamá siempre se concentra más, entonces el hombre queda como un poco descuidado, pero como varones tenemos que estar conscientes de que esa etapa va a pasar y que no va a ser siempre, no va a ser una etapa donde tenemos que saber controlarnos, donde tenemos que saber pensar que el hijo también es importante, ¿no? Y también es un consejo para las mujeres, también, o sea, no también 100% descuiden a su esposo, ¿no? Porque todo es el bebé, entonces
hay un mal dicho, que no es un dicho, es un mal dicho, que dice que lo que no se encuentra en la casa se lo encuentra afuera. Entonces, hay muchas personas que comienzan a buscar lo que no está encontrado en la casa, lo buscan afuera, y ahí es que vienen los problemas. Porque en realidad siempre lo tienen en internos. casa. El Antes- detalle es que no se dan esa comunión con Dios para reconocer Exactamente. que Y hay sobre todo, esos procesos. y sobre todo la comunicación, ¿sí? Porque todo tiene que llegarse por medio de un acuerdo y por medio de un arreglo, ¿sí? Y para mí es muy importante, es algo que yo sí aprendí, es que hay ex esposos, no hay ex No hay hijos, ex hijos. no hay ex mamá, o sea, eso siempre va a ser aquí o donde sea, pero esa relación de esposos es la que se debe ir cultivando cada día, porque con los años, mire, todos los años que tienen, deben haber días difíciles que a veces no sabemos cómo soportar, pero solo la mirada en Cristo es lo que a ustedes les mantiene pues enamorados, en complicidad, siendo buenos amigos, dándose ese tiempo también de esposos, porque un tiempo es un tiempo de familia y otro es el que ustedes comparten como esposos, pareja. volviendo al noviazgo. Claro, inclusive nosotros mismos, no hace mucho, a veces tenemos buena comunicación, pero a veces como que la perdemos. Y cuando perdemos la comunicación, de verdad que pasan cosas terribles. Entonces, Quieren rodar por la sí, calle. realmente quien nos tiene juntos o nos tiene siempre juntos es Dios, es Jesucristo. Sí, pero de ahí, como les digo, o sea, no somos perfectos, siempre tenemos cosas que batallamos y luchamos, pero mi mirada, y yo creo que la mirada de mi esposa también siempre está en Dios, y eso nos mantiene juntos. Amén, amén. Bueno, qué hermoso tiempo el que hemos compartido, hermosas enseñanzas de un matrimonio sólido en el Señor, de personas que también vienen de un noviazgo y que dentro de cada dificultad pues han decidido poner siempre su mirada en Cristo. Gracias por aceptar la invitación, gracias por formar parte también pues, de este podcast. Queridos televidentes, todas las personas que están del otro lado de la pantalla, les agradecemos. Les invitamos a todos ustedes a dar su like, a compartirlo y que este mensaje pues sea de edificación para muchos otros matrimonios, para muchos otros noviazgos. Gracias por habernos acompañado en este podcast y nos vemos en la siguiente en un mismo Sentir.